noches a todos. Damos la bienvenida a este segundo día de este encuentro Noahida virtual. Gracias a todos los que se han conectado, todos los que están aquí participando y apoyando a este tercer encuentro. Bajo la dirección del rabino Daniel Nanma Bención, director de Pinceladas de Torá, aquí la presente Viviana Rocío Papamija, directora de la comunidad Noahida de Colombia, le damos la más sincera bienvenida. Y antes de presentar a nuestra ponente de este segundo día, vamos a escuchar las palabras de nuestro director, Rabino Daniel. Adelante. Gracias, Viviana. Salón Latinoamérica, en especial los miembros de la comunidad Noaje de Colombia, que son los anfitriones de este tercer encuentro Noágida virtual, Colombia 2025. Antes de presentar a nuestra ponente, quisiera leerles un salmo, un teilim muy conocido, que es el capítulo, el Perek Yud 018, el verso 36, Lamed Bet. Dice el salmista, Vatiten li magen isheja, dice, Beimineja tistadeni, veanamteja tarveni. ¿Qué quiere decir? Vatiten li magen, como que vos me has dado, o tú me has dado, un escudo, un escudo, tu escudo de salvación. Beimineja y tu diestra, tistadeni. Tistadeni significa tu diestra me sostiene. Que justamente se va a hablar esta noche. Benateja dice, y tu benevolencia también. Aquí David Amelech expresa que Hashem no solo es refugio, él va a mostrar su escudo protector, ¿sí? Esa figura de esa arma que protege a cada soldado, pero lo que sí nos está diciendo es que una de las garantías es que va a haber lucha, que va a haber enfrentamientos, que vamos a tener dificultades, que él nos va a proteger. ¿Okay? Eso está de plano. Hay que entender que la vida va a estar llena de inestabilidades, pero hay un escudo, parece ser el escudo. Pero dice también de Yin Han, tu diestra, la mano derecha, la mano que representa la bondad, aquella mano que muestra el poder del Eterno, eso es lo que nos sostiene, esta Salem. Vean, pero tu benevolencia, la benevolencia, todo esto va a tener como resultado cuando uno está dentro del escudo protector de Hashem, cuando uno está bajo, digamos, el brazo, las alas del Eterno, ojo que es metafórico, Hashem no tiene ni alas ni brazos, no, es justamente esa benevolencia es la que nos va a engrandecer. Es decir, como bien nos decía Clau en su introducción de cuando presentó el Shiur, en las redes sociales, mostraba que la vida no justamente es para fuertes, hay que ser valientes. Y todos estos términos que utiliza el Salmo de guerra, de conflicto, ¿no? De armas, ¿okay? Entonces, parte de la vida, parte de que tenemos que tener la confianza de que Hashem nos va a proteger hasta nuestro refugio, Él nos va a sostener con ese mismo poder, y al final de todo ello, el resultado va a ser el engrandecimiento del ser humano. ¿Okay? Bueno, sin más que añadir, le doy el pase a Viviana Rocío para que pueda presentar a nuestra ponente de esta noche. Muchas Adelante, Vivi. gracias, Rabino, por esta introducción de este salmo, necesarias palabras de Torah. Así que bueno, vamos a pasar a presentar a nuestra ponente del día de hoy, la directora de la Casa NOAD, Centro de Estudios, Claudia Castillo. Ella es 6 años de practicante de monoteísmo, líder de grupos por 4 años de monoteísmo, no ágida. Está bajo la dirección y coordinación de comunidades, enseñanza de principios éticos y universales, desarrollo de liderazgo conscientes basado en valores. Claudia Castilla es administradora de empresa con 20 años de experiencia en el sector empresarial de empaques, emprendedora digital, especializada en creación de productos educativos y de desarrollo personal para mercados hispanohablantes. No ágida con 4 años de dirigiendo los grupos no ágidas, madre de 2 niñas, experta en transformar conocimiento, vivencia en metodología, prácticas y productos digitales con enfoque de sostenibilidad e impacto social positivo.
Así que con este preámbulo le vamos a dar el pase. Ella nos ha traído un tema muy importante, cómo sostener cuando todo tiembla. Así que adelante, Claudia, la sala es toda suya. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Rabino, por esta oportunidad. Viviana y a todo el grupo del equipo de Pinceladas de Torah. Felicitaciones, son o sea, tienen todo, es un marketing excelente, de verdad. Yo quedé sorprendida y los felicito por eso, por el orden, por el equipo que son. Qué bonito trabajar así. Voy a compartir mi pantalla. Este shiur, esta enseñanza que traigo para hoy, más que esta enseñanza, cuando yo me pongo a escribir lo que escribo, lo que enseño, pero más estoy aprendiendo yo misma. Entonces, espero les guste. Eh, Perdón un momento, vamos a cerrar por acá. Un momento, por favor. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, La Claudia, diapositiva. estamos viendo la página de Canva. Ah, espérame un momento entonces, porque por ahí creo que no está completo un tema. Ya, un momento. Entonces, haciendo este shiur, esta clase que me pareció muy bonita y la posibilidad de uno, a veces creo que los desafíos nos llevan a veces como la delantera. Pero en el momento en que tenemos los desafíos es en el momento en que nosotros debemos pararnos y decir, puedo, no es dudando, es con toda la certeza de que lo podemos hacer, de que el Creador nos permite y que no lo vamos a dudar por ningún momento en que el Creador nos va a permitir. Ahora sí, ya. Bueno, ¿cómo sostenerte cuando todo tiembla? Aquí a mí me gusta hacer estas clases dinámicas y me gusta porque yo sé que ustedes me van a preguntar al final, entonces yo me voy a adelantar y les voy a preguntar a ustedes durante la clase, ¿sí? Para ver si me están poniendo cuidado y si están aprendiendo y para que me compartan. Los sismos se mueven, se miden en algo que se llama, en un programa que se llama el sismograma. Entonces, a veces los desafíos nos toman como fuera de base, digo yo. Entonces, todos los días nos tenemos que preguntar cómo está mi sismograma personal en la magnitud del momento que me toque. Hay momentos que son suaves, hay momentos que son más fuertes, hay momentos en los que no sé cómo estoy. Entonces siempre tengamos en cuenta y siempre estemos como con la disposición que algo puede cambiarnos el día, no puede ser necesariamente algo pues de magnitudes, pero sí algo nos puede detonar algo dentro de nosotros, puede ser un recuerdo, puede ser, y en este momento yo sé que hay personas que han ingresado nuevas recientemente a los grupos no ágidas, Baruch Hashem, y eso me alegra mucho siempre que ingresa una persona. Y sé que estos días son, este día, hoy, mañana, pasado mañana, son días de mucho desafío. Entonces, bueno, pero no inicio sin antes darle gracias al Creador por permitirme estar aquí y este Shiur es para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque realmente mi vida cambió hace 6 años cuando entendí muchas cosas. Entonces, continúo dando siempre gracias al Creador. Voy a hacer la introducción y voy a ir explicando un poco. ¿Cómo sostenerte cuando todo tiembla? Y desde el enfoque no ágil. Hay momentos en la vida en que nada nos parece firme, las certezas se mueven, los planes fallan, las relaciones se tensan, el miedo, perdón un momento, el miedo aparece y a eso le llamo temblar.
Desde el noajismo entendemos algo fundamental. El temblor no es una señal de abandono, aquí no es la mala suerte, no es el gato negro, no es pasar por debajo de la escalera, para nosotros eso no es. Por el contrario, siempre tenemos que ver el temblor cuando nos tiembla algo como una oportunidad de mejorar, de ser no mejores seres humanos, de ser excelentes personas. Y siempre, siempre tener presente que Hashem nos sostiene, ¿sí? Entonces, para las personas que en este momento están como en ese dilema, ¿qué hago mañana? Vamos a mirar eso más adelante. ¿Qué hago? Es que si no voy, es que si no, lo importante aquí es que tengamos paz, pero que seamos muy coherentes. Siempre nosotros como noágidas tenemos que tener el enfoque de la coherencia, tenemos que ser coherentes, lo que pensamos, lo que hacemos, nuestras acciones, todo tiene que ir muy alineado. Y dice, el temblor no es el problema, la desorientación sí. Cuando tenemos estos desafíos de la vida, estos desafíos que nos ponen a pensar, que nos mueven, lo peor que podemos hacer es como, no sé dónde estoy, no sé por qué me levanté hoy, qué voy a hacer. No, recordemos siempre, cuando estemos en estos momentos, que si nosotros nos sentamos en ese silencio reflexivo que es importante, donde hablamos con nuestro creador, como uno habla con su creador, con el papá, con el dueño, con el ser supremo, seguro que uno va a encontrar ahí en ese momento, uno no encuentra nunca respuestas en el caos. O sea, si uno piensa en el momento del caos en tomar decisiones, ahí no es. Entonces, cuando yo hablo con mi creador, seguro y a todos nos ha pasado que ahí en ese silencio podemos encontrar respuestas. Desde la visión no ágida, desde la visión monoteísta, el mundo no fue creado como un espacio sin crisis. O sea, a Noé no le tocó fácil cuando estaba haciendo el arca, 120 años, y las personas le preguntaban qué está haciendo y él contaba el tema, pero las personas le decían como, está como loco, ¿no? O sea, ¿cómo se le ocurre? Pero él seguía. Y eso no era, o sea, sentir uno como que está fuera de foco haciendo algo, pero él estaba haciendo algo mandado por el Eterno. Y es algo que nosotros también hacemos, o sea, tenemos 7 preceptos que nos entregó el Eterno, y que a veces nos parece difícil como decirle a alguien, mire, es que esto es lo que yo hago, esta es mi identidad espiritual, porque lo primero que alguien nos va a decir es, yo no le entiendo, qué es lo que hacen, es que usted quiere ser judío. Entonces eso como que nos tiende a desestabilizar, pero cuando volvemos y sabemos que estamos haciendo lo que Dios nos ordenó, pues ahí ya quedamos más tranquilos. Los temblores personales, sociales, históricos no son fallas, son espacios para mostrar nuestra capacidad de acción. Acordémonos que este es el plano de la acción. El mundo en el que vivimos nosotros tenemos que hacer. Eh, no podemos ser como figuras decorativas, digo yo siempre, ¿no? Como ahí tan bonito, lo pusieron ahí, pero bueno, y aparte de ser bonito y estar ahí, ¿qué más hace? Entonces, en el caso de nosotros, ¿qué hacemos? Aprendemos, enseñamos, hacemos actos de caridad, miramos dónde podemos aprender, miramos cómo tenemos siempre palabras de Torah para compartir con otras personas. Y esas son acciones, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando todo tiembla, la mayoría de personas busca culpables y eso lo aprendemos de la Torá. Si tenemos que asumir algo, tenemos que asumirlo. Las salidas rápidas, los atajos, normalmente los atajos no son buenos y menos los atajos éticos. Cuando yo me invento un atajo ético es que yo salgo por aquí, es porque algo no está funcionando bien. Cuando esa salida no es clara, no tiene luz, me genera incertidumbre, eh, eso no es bueno para mí. Y no, esos atajos éticos nunca los tomen, nunca los tomemos,
porque no son buenas salidas, no son las salidas que me van a llevar del punto A al punto B de una manera sana. Hay una canción de Soda Stereo para los que nos gusta el rock y dice, despiértame cuando pase el temblor. ¿Será que si me despiertan cuando paso el temblor es bueno? No sé, si alguien me quiere contestar, súper chévere, vamos a hacerlo interactivo. ¿Qué opinan por ahí? Si alguien alza la mano y si alguien quiere, será que si me duermo durante el desafío será sano? ¿Quién quiere por ahí? ¿Alguien que quiera responder? Yo creo que más que sano es cómodo. O ¿Me sea, cuando escuchas? tengo un desafío, sí, sí te escuchamos. Cuando tenemos un desafío, estar dormidos será lo prudente. Claro, yo creo que O sea, claramente que no es lo prudente. O sea, no creo que sea lo prudente, pero desde mi punto de vista sería bastante cómodo, pero no lo mejor, porque cuando me vuelvo a ok, enfrentar a perfecto. eso, eh, sin duda no voy a tener la experiencia, ni la garra, ni la fuerza para volverlo a enfrentar. Ok, perfecto. Eso es, muchas gracias. ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo va a ser mi curva de aprendizaje en la vida si cuando estoy en los desafíos prefiero anestesiarme? Y literalmente hay personas que se anestesian cuando pasan los desafíos, como despiértame cuando pase el temblor, o sea, cuando pase esto, despiértame, y eso no puede ser así. Tenemos que tener la vivencia, y lo que tú decías, gracias, tener la garra para con qué me quedo, ¿sí? Hashem me puso acá, pero yo prefiero dormirme. Mm, Yosef Al-Sadik no hizo eso, ¿sí? Entonces, vamos a, vamos a continuar y voy a seguir haciendo preguntas, y bueno, son de preguntas cortas a respuestas. Voy a hacer una pregunta y la persona que la quiera responder, súper chévere. No es una pregunta emocional, es de identidad. Entonces, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde y cómo estoy parado cuando el suelo se me mueve? Y no estoy hablando del suelo donde caminamos. ¿Cómo estoy ahí? ¿Cómo estoy parado? La persona que quiera responder. No es una pregunta emocional, es de identidad, de nuestra identidad espiritual. La persona que quiera responder. Rosa tiene la mano levantada, adelante. Un momentico que no me funciona el micrófono. Buenas noches para todos. Yo pienso que uno debe estar siempre firme. Uno debe tener, debe estar uno firme hacia el piso se mueva. Porque si uno no está bien agarrado, cuando se mueve el piso, se cae. Ok, perfecto. Gracias, señora Rosa. Así es, tenemos que agarrarnos, tomarnos, y siempre Dios nos dará en ese paso a paso que damos, eh, para dónde lleva Dios al hombre, para dónde el hombre quiere conducirse. Entonces, ¿para dónde nos queremos conducir? ¿Con qué nos queremos conducir? Con fortaleza, con Torah, con todo lo que hemos aprendido. Yo le decía a alguien hoy, que me preguntaba acerca de la cena mañana, y yo le decía, no votes por la borda un año de estudios. O sea, literalmente es votarlo. Tienes que tener mucha fortaleza, y no es que vas a pelear con nadie, es que vas a ser firme. Entonces, esa es la firmeza que nos enseña la Torá, y esa es la firmeza que durante siglos, durante milenios ha tenido el pueblo judío. Y de ahí tenemos que aprender. Voy a pasar a esta segunda parte, eh,
y esta enseñanza es de Yosef al-Sadik, y es cómo sostenerse sin perder la brújula interior. Eh, Cuando nosotros estamos en los desafíos, hay algo que puede pasar y es que como que yo me canso y que venga lo que tenga que venir y yo voy como remando según las olas, ¿sí? Y por ahí tampoco es. Entonces voy a leer acá y dice, la historia de Joseph es la historia de alguien a quien le quitaron todo menos una cosa, la capacidad de elegir correctamente. Fue traicionado por quienes debían cuidarlo, fue tentado cuando nadie lo veía, fue encarcelado cuando hizo lo correcto. Y sin embargo, Joseph no permitió que la injusticia lo convirtiera en alguien injusto. Normalmente, a veces los desafíos que tenemos en la vida nos lleva a endurecernos, nos lleva a a volvernos de una manera que no corresponde, más que todo para nosotros como monoteístas, ¿sí? Y por el contrario, y siempre lo recalco, es la historia del pueblo judío. O sea, yo veía algo hoy, veía como una estadística, estas estadísticas que aparecen al fin de año civil, y decía Israel el número uno en en investigación acerca del Parkinson, investigación acerca del cáncer, una cantidad de investigación. Y uno dice, acaban de pasar una guerra que todavía está, pero no se han detenido. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, no detenernos, no quedarnos como si el reloj se nos hubiera, como si el reloj se hubiera parado, ¿sí? Sino por el contrario, la capacidad de continuar, la capacidad de ser fuertes, de tener fortaleza, de estar firmes. O sea, si yo tengo mi convicción firme en que soy monoteísta, en que soy no ágida, de ahí nadie me mueve. O sea, y yo no tengo que buscar la validación de nadie para hacer las cosas bien en este plano. O sea, si yo hago las cosas bien, no voy a buscar que me valide ni mi amigo, ni mi familia. eh, y eso es lo que puede pasar por estos días. O sea, que las personas estén buscando la validación. No, si yo estoy acá, si Hashem me puso acá, que es un gran regalo que Hashem me permita estar acá hoy, ¿por qué voy a buscar la validación de otros? ¿Sí? Entonces es una reflexión acerca de esto. La clave no ágida, una clave no ágida profunda aquí respecto a la vida de Joseph, es que Joseph entendió algo especial, la identidad no se negocia. En las circunstancias, la identidad no se negocia con las circunstancias. Él no sabía si saldría de prisión, no sabía si sería reivindicado, pero sí sabía que no estaba dispuesto a hacer, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre aprender de eso, que no estamos dispuestos, que no estamos dispuestos a mover de nuestra escala de valores. Es bien importante. Tengo una pregunta aquí respecto a esta primera parte de Joseph. Y es la persona que la quiera contestar súper. Yo no valido si está bien o mal, ni aquí nadie lo va a validar lo que vayan a responder. Y es importante que nos arriesguemos. Mm, Hace 5 años, cuando yo decidí tener el grupo de No Ágidas Bogotá, me arriesgué. Yo no sabía qué había que hacer. O sea, NOAC no nos dejó un manual para los no ágidas del año del siglo XXI, no nos lo dejó. Ustedes hacen esto, hacen esto, hacen esto, no. O sea, fue estudio, fue prueba, fue tener las bases y fue arriesgarse. Fue decir, bueno, somos dos, mañana seremos tres, no sé, y hoy somos en esta sala muchos, Baruch Hashem. Entonces, la persona que quiera responder, hágalo con toda la tranquilidad. La pregunta es,
¿Quién eres cuando nadie te premia o te castiga? ¿Quién eres? ¿Sí? O sea, si estoy buscando la validación, si estoy buscando el premio, si estoy buscando eh, qué estoy buscando y quién soy ahí. O sea, si nadie me ve, ¿qué soy? ¿Quién soy? Entonces, la persona que quiera responder, súper chévere. ¿No? Ok. Nosotros tenemos que ser, primero, no esperar eh, desde el monoteísmo, desde el noajismo, no debemos esperar si tenemos un premio o si tenemos un castigo por lo que hacemos. Simplemente tenemos que hacer basados en todo lo que estudiamos, en todo lo que tenemos. No tengo que estar esperando si alguien me está mirando para ser una mejor persona. Debo ser una buena persona siempre. No tengo que esconder nada, andar con secretos, andar con cosas ocultas, no es sano. Entonces, ser lo más transparente posibles en la vida todos, o sea, todos los que estamos acá, que a veces nos cuestan cosas, claro que sí, que estamos en un camino de aprendizaje, claro que sí, que todos decimos por qué no llegué antes, claro que sí, ojalá hubiera sido así, pero bueno, este fue el momento. Entonces, ¿quiénes somos? Tenemos que ser los mismos cuando nadie nos ve. Tenemos que ser las mismas buenas personas que estamos en construcción, porque siempre estaremos en proceso de construcción de ser buenos seres humanos, sin esperar ni el premio ni el castigo, tratando siempre de hacerlo mejor para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad. Bueno, continuamos acá. Ya la sesión de preguntas, pues, que me hacen, pues ya avanzamos aquí en esta parte. Mi Colombia querida y amada, aquí puse Colombia, sostenerse cuando el miedo gobierna. Y esto en mi historia comenzó en los años 80, pero creo que comenzó mucho más atrás. Comienza con una guerra que el narcotráfico le manda a todo el país, ¿sí? Una guerra por la que muchos de nuestros gobernantes se vendieron, desafortunadamente, pero yo hoy no los voy a poner a ellos. Yo estuve hace poco en Medellín y en el Parque El Poblado hay un sitio de memoria donde están los nombres de de cada uno de los políticos, de cada uno de los constitucionalistas eh, que mataron en este país, esta guerra absurda, y que no se vendieron. Y hay muchos hombres y mujeres que no se vendieron. Y gracias a ellos tenemos el país que en medio de todo el caos que ustedes pueden escuchar, tenemos un país que respira democracia. Tenemos un país que no se ha arrodillado al narcotráfico y tenemos un país que se levanta. Yo no sé cómo es, eso es absoluta bondad y misericordia divina. Tenemos un país que se levanta, un país que hace empresa, un país que dice seguimos adelante. Y eso que los rolos, los bogotanos no somos tanto como, pero si uno va a otras regiones del país, no van como embalados, o sea, en el progreso y en todo. Entonces, voy a leer esto y estoy remembrando un poco la época dura de nosotros. Durante la época del narcotráfico, el temblor no era simbólico, era real, diario y violento. Y yo les digo que cuando mi padrastro, yo era muy niña, cuando mi padrastro salía a trabajar y le decía a mi mamá, yo no sé si vuelva o si me toque una bomba hoy, porque era un tema de todos los días.
El sistema temblaba, las instituciones temblaban y la misma vida temblaba. O sea, cuando yo escuchaba que mi padrastro le decía esto a mi mamá, la vida estaba temblando ahí. Muchos políticos se callaron, creyeron más bien que callar era lo más seguro, otros entendieron que callar era convertirse en cómplices y eligieron defender ideales de legalidad, justicia y dignidad humana, aún sabiendo que eso los ponía en la mira. Desde el novajismo, este punto es crucial. No siempre el mal se presenta como el mal. Y aquí sí pasó mucho porque quien representaba ese personaje oscuro, esa falta de luz, pues se presentó en todas las formas. Se presentó como político, se presentó como empresario, se presentó como Mesías, como Salvador, porque como el salvador de un poco de gente que aún todavía le dicen que es el salvador, ¿sí? Y no siempre el mal se presenta como el mal. Entonces, en ese discernimiento que nos enseña la Torá, tenemos que establecer nosotros cómo se está presentando y cómo estamos viendo realmente el mal tal cual es, la oscuridad tal cual es. A veces se presenta como la única forma de sobrevivir. Por eso digo que se presentan como salvadores, como yo, o sea, Dios libre y guarde, pero nosotros que tenemos Torah, eh, sabemos realmente que estos personajes vienen es a causar caos, a causar dolor, a causar oscuridad. Y eso lo vivimos nosotros muy intensamente en la década de los 80, los 90, y eso eso no, es decir, está lo mismo, pero como que migra a otra cosa, como que cambia, como que se mimetiza de otra forma. Entonces, en la clase política, de alguna u otra manera, eh, pero siempre tienen el mismo común denominador y es la destrucción, acabar, sembrar miedo, evitar el progreso del país. Entonces, esto es como la radiografía de ese temblor que tuvimos, pero también ahí tuvimos muchos políticos y yo cada vez que leía en mi viaje al poblado, veía el nombre de uno, sabía la historia de lo que había hecho esa persona, ya fuera como magistrado, en la corte, ya fuera porque no puso una firma para algo, porque puso un voto para una extradición. Entonces, pero yo ese día estaba ahí ante hombres y mujeres que dejaron un legado de valentía para nuestro país, para Colombia, y que como colombianos sabemos que hemos sido también rechazados. Yo me acuerdo, yo tenía 23 años, o sea, hace poco, no mentiras, en mi primer viaje a Estados Unidos. Y recuerdo que mi país estaba desertificado por el mismo tema de la lucha contra las drogas. Y recuerdo que llegué a Estados Unidos y me dijeron, colombianos acá, resto del mundo acá. O sea, éramos tratados de lo peor. Y yo, bueno, pues si yo tengo que estar en esa fila, pues sí, yo soy colombiana, yo no me iba a poner a llorar. Eh, pero el trato que se nos da, entonces ahí es donde uno tiene que sacar la valentía. Entonces, bueno, esa es como este tema respecto a este enfoque. Aquí voy a hacer eh, una pregunta, volvemos si alguien la quiere contestar, súper. Y la pregunta es, ¿en qué área de la vida el miedo te pide que cedas? A veces hay circunstancias de la vida que nos ponen con miedo y el miedo es perfectamente humano. Pero ¿cuándo me pide ese miedo que yo ceda? ¿Cuándo dejo mis valores a cambio de algo? ¿Sí? Eh, si alguien quiere contestar, súper chévere. Cuando tengo que defender a mi hijo, un familiar, un ser querido. Ok.
Perfecto, sí, sí. Cuando tengo que ¿Alguien más? defender mis valores, cuando tengo que Sí, defender mis valores, lo que creo. ok, perfecto, sí, de acuerdo. ¿Alguien más? Yo hacía una vez un autoanálisis sobre el miedo, porque yo de niña era muy miedosa. Así que hice un autoanálisis cuando hay un miedo que es original, real, y un miedo imaginario. Llegué a la conclusión que todos mis miedos habían sido imaginarios porque realmente nada de lo que yo vivía era real. Así que es como esa forma, o sea, es el miedo tienes que saber es cuándo es real y así como lo que usted explica o lo preguntaba, ¿en dónde estás? O sea, ¿dónde tienes tu piso? O sea, ¿estás en un miedo real? Porque un miedo real es cuando hay un peligro y ese es un no real y yo no lo he vivido. Y imaginario es todo lo que uno se imagine, todo lo que quiera vivir en su mente. Entonces es ese enfoque que uno Ujú. tiene que tener. Porque yo reconozco, yo de niña era muy miedosa, tenía miedo a todo, a la oscuridad, a todo. Entonces cuando empecé a trabajar en eso, en el miedo, yo decía, no, pues que de verdad que no tengo, o sea, y ahora yo digo, no tengo miedo, realmente no había un miedo, era todo la imaginación. Entonces es como hay que ver ese el enfoque. Ok, gracias, Vivi. Es cierto, y según los estudios científicos de, bueno, de los psiquiatras, de los psicólogos, eh, el 95% de las cosas que tenemos en la cabecita y que son malas, o sea, porque a veces ese Yexer Ará nos maneja, no pasan, pero sí le estamos botando mucha energía a eso y son a veces tan fuertes estos pensamientos que nos generan miedo, ¿sí? Entonces, bueno, muchas gracias por compartirnos. Hay una mano levantada, Rosa Certera tiene la mano levantada. Sí, yo pregunto, el miedo, la cobardía es la que genera el miedo o el miedo es el que nos hace cobardes. Hay personas que son, a pesar del miedo, son echadas para adelante y no le tienen miedo a nada. Hay otras personas que se acobardan ante las vicisitudes de la vida y se quedan ahí pasmados y no hacen nada. Entonces, ¿cuál de las dos es predominante? ¿Es el miedo el que genera la cobardía o es la cobardía la que genera el miedo? Creo que a veces la cobardía es como esa incapacidad de hacer, ¿no? Pero las dos mezcladas son un limitante para cualquier ser humano, ¿sí? Entonces, bueno, el Ramban siempre nos enseña que hay que mantener el equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, mantener siempre el equilibrio, ¿no? Pero aun cuando estamos hablando de valores, que es lo que estamos hablando también acá, tenemos siempre que ser muy analíticos, ¿sí? Porque hay cosas que se presentan de una manera, pero no lo son, y nos puede causar o llevarnos a tomar decisiones que pueden ser malas, ¿sí? Porque pueden tener en nosotros, porque pueden dar miedo, porque pueden ocasionar miedo, porque ese miedo me puede llevar a la cobardía de actuar o muchas, muchas cosas más. Bueno, Muchas gracias, Claudia. bueno, señora Rosa, vamos a hablar de algo, no sé, no veo la pantalla de allá, entonces Viviana me dice. ¿Cuántas personas vieron la película Titanic? No sé, hace como 25 años. ¿Todos? No sé. Yo la vi, sí, señor. Emma la he visto Ok, como 3 veces. ok, sí. Ok. Paula Andrea. En sala Ok. tenemos 40 personas, no sé, supongo que todos han de haber visto la película. Ok, perfecto, listo. Entonces, súper chévere. Eh, ¿Quién me quiere compartir alguna escena?
que no sea la proa donde la chica está así, o sea, esa es la más romántica, eso es lo más rosa de esa película. Otra escena, o sea, una persona que me diga, me cautivó esta escena eh, y me quedo con eso. Por acá, Milena, por tiene la mano acá. levantada, Claudia Milena. Ah, perdón. Adelante. Buenas noches para todos. Bueno, en cuanto a la escena de Titanic, la que más me llama la atención es cuando la persona que está contando la historia al final, que es la misma protagonista, se supone, tira la medallita al mar y entonces es como que retoma toda esa historia contando contando su vivencia. Entonces, para mí esa es una escena que llama mucho la atención porque es volver a ese lugar, volver a esos sueños, volver a todo lo que se vivió en ese momento hasta el momento presente. Ok, gracias, gracias. Bueno, aquí el Titanic no la puse en color porque pues en esa época no había fotografía a color, pero esto lo titulé El Titanic, Humanidad cuando ya no hay salida. Y esto para mí, la que le he visto como 3 veces, siempre le vi algo y decía, y bueno, aquí coloco cuando el Titanic se hundía, para mí, una de las escenas más fuertes, de más enseñanza, es cuando a pesar de todo, los músicos seguían tocando. Yo no sé esos hombres de qué estaban hechos, pero yo hubiera quiero estar hecha de eso. O sea, ¿cómo es que ese barco se está hundiendo y estos hombres siguen tocando y tocan bonito? O sea, no tocan desafinado, ¿sí? Y ellos tenían claro, o sea, esa claridad mental en la vida es clave para todo. Estos señores que estaban dirigidos por, hoy lo vamos a hacer famoso, el que dirigía todo, el violinista y líder de la orquesta, se llamaba Wallace Henry Hartley. Ellos sabían que no tenían botes para ellos, no había escape y aún así tocaron, no para salvar el barco, no para ser héroes, sino para calmar en medio del caos. Y aquí sí me voy a extender un poquito, porque estos hombres de verdad, yo no, uno se pone en el lugar que hace uno eh, en medio del Atlántico Norte con el frío que estaba haciendo esa noche. Y entonces, obviamente, el caos que causa esto, el Titanic comienza a hundirse y el caos fue inmediato, gritos, carreras, miedo, confusión, y que esto era, si hoy en día hay un tema de clases, ¿sí? Muy, muy separado uno del otro, una clase de la otra, pues recordemos que en la parte alta del barco estaban la clase alta y las personas de menos recursos estaban en la parte baja. Entonces, la lógica humana en estos casos es sobrevivir. O sea, yo sobrevivo, pero hay maneras de sobrevivir. En medio del temblor absoluto de ese momento, ocurre algo inesperado porque los músicos no huyeron, no discutieron, no reclamaron. Si nos damos cuenta, la gente de más alto nivel económico ahí fue los que comenzaron a discutir con el capitán, con el que había hecho el barco, con los policías, o sea, se formó un caos. Uno de los más ricos toma una niña, una bebé, se salvaban las mujeres y los niños, entonces él toma una niña diciendo que era su niña para que lo dejaran en uno de los botes. Los músicos entendieron algo esencial y que no todo colapso puede detener. O sea, no porque algo colapse, eh, se detiene el mundo. Y eso también nos lo enseña la Gran Depresión de principios del siglo pasado. Si ustedes miran hoy las grandes marcas, la mayoría
de marcas en Estados Unidos nacieron en la Gran Depresión. ¿Cómo? Mi profesor de economía en la universidad me decía, cuando unos lloran, otros hacen pañuelos. Y eso es muy cierto. Cuando en la Gran Depresión, que era la pobreza absoluta, la gente comiendo de la basura, o sea, pero había gente que estaba haciendo pañuelos, ¿sí? Entonces, esto fue como un poco la enseñanza que yo retomé de los músicos y ellos no tocaron, no sabían que el Titanic no se iba a salvar, tocaron no para el oído de las personas, tocaron para el alma, tocaron para calmar esas almas que estaban en ese caos a esas personas. Y eso se llama hacer Gesed, eso se llama Sedaká. Ellos ahí no pusieron un peso, pusieron su arte para calmar a la gente. Y alguno, de pronto muchas personas, ellos murieron todos. De hecho, hay un museo de ellos. Salvaron algunos de los instrumentos. El violín del señor Wallace lo salvaron y está en un museo. Eh, Desde el noajismo, esto es clave. Hay situaciones que no se pueden cambiar, ¿sí? Pero que las debemos asumir. Y los músicos asumieron. Pero siempre hay que elegir la buena conducta, ¿sí? No porque llegue ya el momento de sobrevivir, tengo que saber cómo sobrevivir, pero yo no puedo pasar por encima del otro. Si hay unas reglas establecidas que se salvan las mujeres y los niños, esa es la regla y se salvan las mujeres y los niños. Yo no me puedo pasar porque esas son las cortes de justicia. Si hay algo donde me dice cómo me debo comportar en determinado lugar, o sea, obviamente salvar mi vida es importante, pero yo también tengo que ayudar a que otros lo hagan. Sí, en este caso, pues ya no tocaron para ser héroes, tocaron para dar calma. No hubo cámaras, no hubo aplausos, no hubo reconocimiento. Ellos hicieron fue un acto de bondad. Y en un momento donde el instinto empuja a pensar solo en uno mismo, porque normalmente en un momento de sobrevivencia siempre lo que nos ha mostrado la historia es pensar en uno mismo, ellos eligieron servir, ¿sí? Y puede la historia decir lo que sea, pero ellos eligieron servir, aún sin la esperanza de una recompensa. Y no esperar la recompensa creo que es la mejor manera de servir. Cuando uno espera la recompensa, le está poniendo un límite a su capacidad de servir. Cuando yo no espero nada, estoy haciendo que mi servicio sea amplio, ¿sí? La enseñanza es, la grandeza moral no depende que alguien que lo vea, ¿sí? A ellos nadie les dijo, venga, ustedes pase lo que pase, yo pienso que nadie les dijo, pero si les dijeron, ustedes tienen que tocar todo el tiempo, me imagino cuando los dijeron que se iban a subir en el barco más grande del mundo, pero no les dijeron, si el barco se parte en dos, usted sigue tocando, no, esa parte no la vi en la historia de ellos, pero aún así ellos lo hicieron. Entonces, eh, el noajismo no glorifica un sacrificio inútil ni la muerte, pero sí enseña que la vida tiene un valor y hay una dignidad de las personas hasta el último instante de su vida. Y esto me recuerda a algo que hace como 2 meses nos fuimos con Lisette en las actividades que tenemos en Casanova de actos de bondad, de llevar desayunos a habitantes de la calle. Y estábamos casi trabajando en la calle haciendo los sándwiches. Yo llevé guantes, llevé tapabocas con que recogerme el cabello. Y me dice una de las personas, claro, era un sitio peligroso, entonces llevamos a una persona que conocía el sitio y me dijo, mijo, ay, doña Claudia siempre toda poniéndose y controlando, eso es para habitantes de calle, eso no importa. Le dije, sí importa. La dignidad de las personas se cuida hasta el último momento, ¿sí? Y no porque sea el habitante de calle, yo le voy a dar las cosas sucias. Al habitante de calle, por un momento, su dignidad para mí va a ser importante.
Y eso es una enseñanza supremamente importante. Entonces, esa es la realidad y en este caso que estamos mirando, los músicos no negaron la realidad, aceptaron sin rendirse interiormente, ¿sí? Porque yo me puedo bajar los brazos y decir, hasta aquí llegué, no doy más, esto fue, pero hay una fuerza interior, ahí eso es la presencia divina que le dice a uno, hágale, como que le está haciendo a uno barra, hágale que usted puede. Entonces ellos eligieron el caos, el orden en medio del caos, la belleza en medio del miedo. O sea, yo no me imagino, eso era como una cosa, o sea, el sentir la muerte, pero también el sentir la música, ¿sí? Y la dignidad hasta el final. Cuando todo tiembla, sostenerse no es huir desesperadamente, es no perder el alma, es cuidarnos hasta el último momento. Esa sería la parte respecto al tema del Titanic, que me pareció muy bonita. Y no termino todavía, pero este es, Hashem nos sostendrá siempre, ¿sí? Que Hashem nos da la fuerza hay, y hay mamás especialmente, pero han habido hombres en la vida. Eh, yo siempre extraigo de las películas y está la película de Forrest Gump. Y en la película hay una parte donde él en medio de su inocencia, porque era muy inocente, era una persona bonita, eh, está en el campo de batalla, no sé, creo que en la Segunda Guerra Mundial, están en Vietnam, y él que era como delgadito, como que no tenía fuerza, acuérdense de la parte donde la amiga, donde Jenny le dice, corre, Forrest, corre, él era como todo así, como todo débil, pero cuando estaba en el campo y hay una explosión muy grande casi todo el pelotón muere, pero él comienza a tomar los cuerpos de sus amigos, porque además que era una persona supremamente leal, y comienza a llevarlos a donde estuviera, y tomó muchos cuerpos y los llevó. Y después alguien le pregunta cómo de dónde sacó la fuerza, él no sabía. Y creo que en la historia, esto es en el cine, pero en la historia esto pasa. Hay personas que no saben de dónde sacan la fuerza, pero lo sacan. Esto nos lo muestra también personas que estuvieron en los campos de concentración y sacaron fuerza de donde no tenían. Los soldados que estuvieron ahorita en la guerra en Israel, o sea, o sea, lo que contaban ellos, pero había fuerza, había voluntad, había dignidad, había el respeto por sí mismo, por el otro, por lo que se está haciendo. Entonces, no termino acá, termina mi presentación visual, pero no termino. Y una lección para hoy es que también hoy en día hay Titanics que se hunden en relaciones, en proyectos, en certezas, y muchos sabemos que hay algo que no se puede salvar. Y aquí tengo una pregunta es, ¿cómo lo evito? Qué versión de mí queda mientras ocurre? O sea, ¿cómo, cuál es la versión que quiero, que necesito mientras pasa todo mientras estamos como en este caos? Si hay alguien que la quiera contestar. Bueno, entonces la versión es que en mi interior yo pueda siempre no vender nada de lo que soy, no negociar nada, o sea, nada de lo que soy como persona, nada de lo que me he esforzado por cambiar en mí. Eh,
A ver, y esto nos lo enseña la Torá, la coherencia que debemos tener, y lo decía al principio, que nada, hay una canción colombiana, no es colombiana, es como, bueno, creo que como española, ni se compra ni se vende. O sea, hay cosas que nosotros no compramos, no vamos a una tienda que diga la tienda de valores, hablo de valores del ser humano, ni hay algo que diga se venden los valores, ni se compran ni se venden. Entonces, eso es como lo que me debe sostener a mí. Y aquí paso al eje no ágida de sostenerse, no es resistir, ¿sí? Es como alinearme. ¿Sí? El noajismo nos enseña, el noajismo no nos enseña resignación, ¿sí? No, bueno, si tocó así tocó. No, eso viene de la idolatría, ¿sí? Eso viene de muchas prácticas idolátricas y nosotros no traemos eso. Eh, para nosotros, sostenernos es no perder la humanidad que hicieron los del Titanic, no reaccionar desde el miedo y no justificar lo injustificable, no normalizar, porque estamos en una sociedad donde estamos normalizando muchas cosas y eso es parte de lo que estamos perdiendo. Mm, yo soy presidente del Consejo de Padres del colegio donde estudian mis hijas y en un estudio que estoy viendo de la Universidad de Stanford, estoy viendo que los papás le entregan a los niños celulares antes de los 14 años. Y estamos viendo especialmente en las niñas, unas niñas supremamente ansiosas. Pero también estamos viendo papás, estamos viviendo en una sociedad de papás que le están teniendo miedo a sus hijos, claramente, y que le están diciendo al niño de 11, de 9, de 8 años, y que el papá está pensando, le tengo que comprar el celular al niño para que no se ponga bravo. Si papá y mamá no ponen límites y no le dicen, yo te lo compro hasta los 14 y te lo tienes que ganar, es que yo no te compro las cosas porque es que te tienes que ganar las cosas porque así funciona la vida. O sea, ¿qué estás haciendo tú en el colegio para que te ganen las cosas o en casa estás por lo menos tendiendo la cama? ¿Mm? Pero los hijos pequeños hoy en día están poniendo a temblar a los papás cuando le están dando absolutamente gusto en todo. Y no es ese tanto cuanto, ¿sí? Sino es que, y yo les digo, yo los denomino como los niños alcancía. Son los niños a los que se les echa y se les echa y se les echa porque les estamos cambiando tiempo por dinero. Y los papás no deben temblar ante los hijos, porque los papás, si no se ponen reglas en casa, si papá y mamá no ponen reglas en casa, y esto ya saliéndonos de mucho y ya llevándolo a la vida normal y a los hogares, si papá y mamá no ponen reglas, ¿quién va a poner reglas? ¿Sí? Entonces, bueno, eso era parte de lo que yo traía y cierro el tema con qué valores no negocio, desde dónde estoy reaccionando, ¿sí? Estoy reaccionando desde mi ego, desde mi parte visceral, estoy reaccionando desde mis emociones o desde dónde estoy reaccionando. ¿Y qué versión mía quiero que quede en pie cuando lleguen los desafíos? Porque desde el noajismo no se mide la vida por lo que se resiste, sino por lo que no, por lo que, pues, desde las acciones, desde lo que tenemos que hacer. Y cierro con esta frase, tal vez no puedas evitar que el mundo tiemble, pero sí puedes decidir qué parte de ti permanece firme y eso es sostenerse. Entonces, con este termino. Muchas gracias, espero les haya gustado. Ya, acá. Muchas gracias, Claudia, por esta exposición. Claro que sí. Cuando Rabina. enlace no ágida, está en la tecnología de Ana Hernández, quizás en una radio. Ana, sí, es cierto. Ana, ¿tienes de pronto preguntas ahí en Enlace Radio? Mm,
Por el momento no me han llegado. Vale, Ana. ¿Tú tienes preguntas? Mm, No, todo al contrario, mucho agradecimiento para mi querida Claudia. Hermosa clase y pues realmente me gustó esta parte, ¿no? Que nosotros como Nuágidas no debemos resignarnos, sino echarle ganas y continuar. Muchas gracias. Baruch Hashem, gracias, Anita. Sí, muy, muy hermosa, muy edificante este tema. Me pareció muy buenas las preguntas y las respuestas también que se dieron. Bueno, antes de dar cierre, Rabino, por favor, palabras Sí, finales. bueno, gracias a Claudio Castillo por el shiur que nos has traído, mucha edificación. Y yo quiero cerrar con esta idea. Siempre hemos escuchado en las clases con respecto a la personalidad de los grandes hombres de Torah, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, Moshe. Una cosa era el Abraham que salió de Ur, el que llegó acá a la ciudad de Israel, otra era el Isaac, arriba allá en el monte. Jacob, el que salió de Beersheba para llegar a Harán y convertirse después en Israel. El Moshe que salió de Egipto, de su juicio interior para ir a Midian y después volver para sacar a su pueblo. Hay un tema que siempre vamos nosotros a incidir. Eso se llama refinamiento. Ustedes me han escuchado, no hay que refinarse, hay que refinarse. Pero ¿cómo se obtiene el refinamiento? Y el ejemplo que siempre traigo es para ama de casa, por ejemplo, cómo refinan la harina, ¿no? Si quieren hacer un pan, una torta, están en México. Y en el caso de nosotros los vagones, cuando vamos a una construcción de nuestros hogares, nuestras casas, un trabajo, ¿cómo refinamos la arena? Pues sabemos que hay partículas de arena que son gruesas que nos sirven, ¿ok? Y trabajar con la parte fina, la arena fina. Bueno, ese método se llama zarandeo. El zarandeo consiste en tener una especie de pasador, por así decir, de dos personas en cada extremo, se coloca, en este caso la tierra, la avena, en el caso de las mujeres que tienen el cernidor, ¿okay? Y colocan la harina. ¿Y qué tienen que hacer? La colocas y solito por acción de la gravedad va a ir cayendo las partículas finas y las partículas gruesas se quedan arriba, ¿no? Hay que moverlo, hay que hacerlo temblar, golpear, y eso va refinando. Entonces, para eso Hashem manda los temblores, entre comillas, en nuestras vidas, para que se quede lo grueso, lo bruto, ¿okay? Arriba, y solamente pueda pasar, en este caso, el fino, la finura de nuestras vidas, lo que normalmente se puede construir. Entonces, para eso es necesario los temblores, ¿no? Es un proceso, ¿no? Para nuestro refinamiento. ¿Okay? Muchas gracias a todos. Uno hay que agradecer nuevamente, gracias a Claudia Castillo, gracias también a Viviana Rocío, gracias a cada uno de los líderes de las 4 comunidades, también de Togá, gracias a Ana Hernández, y a todos los oyentes también de Enlace Nueva Gira Radio, por transmitir este tercer encuentro Nueva Gira Virtual. Gracias, Rabino, por la invitación. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo y felicitaciones por toda la organización. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos también por asistir, por participar, por el apoyo que están aquí. Muchas gracias, Rabino, también por su tiempo y dedicación. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Claudia. Buenas noches a Gracias, todos. Gracias, Gracias, señora Claudia. Gracias, gracias, Rabino. con mucho gusto.